Hay dos imágenes que tienen en sus láminas. Una es esta de acá, donde están todos los nervios con sus nombrecitos y sus flechitas, y el otro es esta que está acá al lado. Este que está sin nada, eso lo van a tener ustedes como de práctica, ¿ya? Se lo van a llevar. Eso lo van a llenar así, es uno por uno para que reconozcan cuál es, sin copiar de acá, ¿no? Ya. Los pares craneales salen del tronco cerebral, que tiene tres partes bien marcadas. Esta parte más protuberante, su propio nombre lo dice, se denomina la protuberancia, ¿no? Luego viene abajo, debajo de la protuberancia viene el bulbo raquídeo, y encima de la protuberancia está el mesencéfalo. El mesencéfalo ya se comunica con la parte interna del cerebro, que ya es el diencéfalo, ¿cierto? Pero las tres partes del tronco cerebral básicamente son esas: mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Por encima de eso tenemos al diencéfalo y por debajo tenemos ya a la médula. La mayoría de pares craneales, todos en realidad, salen de este tronco cerebral, desde el mesencéfalo hasta el bulbo raquídeo, ¿ya? Todo es el territorio donde nacen los pares craneales. Ahora, ¿cuántos pares craneales son? 12. Y cuando los nombran, si bien por ahí decimos el 5, el 3, el 12, en realidad lo correcto es llamarlo de una forma ordinal: primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo. No es correcto decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. La nomenclatura es ordinal, ¿ya? El primer par craneal, ¿cuál es? Que aquí no está, está ligeramente por ahí, una cosa muy, muy superficial. Es el primero, el par número 1, el nervio olfatorio, el par craneal número 1. El olfatorio, ¿qué funciones? Bueno, en principio nace por encima de la protuberancia, a la altura de casi por encima del mesencéfalo incluso. Es el único que no pasa por el tálamo. Casi todo el resto de pares craneales en algún momento tienen raíces del tálamo o pasan por el tálamo. Este es el único que no pasa por tálamo. El olfatorio es un nervio casi independiente. ¿Qué hueso es el que atraviesa y a qué nivel? Vimos hace un ratito la lámina cribiforme, ¿no? La lámina cribiforme del hueso etmoides. Esa es la zona que atraviesa, para luego pues recibir inervación de las células olfatorias principalmente. Su principal función, el olfato, ¿ok? No hay mucho que comentar. Vamos bajando y ya empezamos a los que sí pasan por el tálamo, y son los pares craneales propiamente dichos. El segundo par, el nervio óptico. Al segundo par craneal o nervio óptico se le considera el aferente de los reflejos. Es decir, el nervio óptico va a recibir principalmente sensibilidad, por eso tiene principalmente ramas aferentes. Es decir, va a percibir, por ejemplo, ¿qué reflejos? Acomodación y el reflejo fotomotor. ¿Me explico? Si ustedes se acercan, por ejemplo, un objeto, su lapicero hacia los ojos, ¿qué va a pasar? Van a empezar a sentir que el objeto está cada vez más cerca y van a tener que hacer una convergencia de los ojitos, ¿no es cierto? Entonces, la sensibilidad viene de sentir que se está acercando. El efecto, ya el movimiento eferente, ya es inervado por otro nervio. Otro ejemplo: si de pronto aumenta la luz, la intensidad de la luz, o abrimos todas las cortinas, no estuviera polarizado, qué sé yo, sienten mucha intensidad de luz. ¿Y qué va a pasar con el ojito? Va a ser miosis, ¿cierto? Se va a cerrar. Entonces, hay una fibra aferente que toma esa sensación y luego hay una acción por vías eferentes. El segundo par craneal no actúa, solamente recibe la información, o sea, toma fibras aferentes de los reflejos de acomodación y el fotomotor. ¿Quién después va a actuar? Por ejemplo, moviendo los ojitos para hacer convergencia o generando de repente miosis para cerrar. ¿Quién actúa? El tercer par craneal, ya que lo vamos a ver en un ratito. Entonces, el segundo par, eso llévenselo siempre, no es motor, es principalmente sensitivo, fibras
frentes, sobre todo de acomodación, de sensación de luz y demás. ¿Ok? Muy bien. Este nervio óptico tiene dos ramitas y ustedes conocen, esto sí es una de las cosas que estoy seguro que más conocen, que las fibras se entrecruzan a nivel del quiasma, ¿cierto? ¿Qué estructura se encuentra justo por debajo del quiasma? Un ratito lo dibujo acá, después lo voy a borrar para no alterar. Los dos nervios ópticos entrecruzan fibras como una X, el del lado izquierdo se va al derecho, el del derecho al izquierdo, y en la zona del cruce que se denomina el quiasma, ¿qué estructura se encuentra ahí justo debajo? La hipófisis, ¿no es cierto? Y cuando hay tumores de hipófisis, pues el quiasma se ve alterado, se ve comprimido. Muy bien, este nervio óptico, que lo van a trabajar en oftalmo con mucho más detalle, ¿qué pasa cuando se lesiona uno de los nervios ópticos? Lo agrando acá un ratito. Ahí está. Este es el que va, bueno, no en esa dirección, el que recibe información de los ojos, en realidad en esa dirección, ¿cierto? Así es. Este es el quiasma donde se entrecruzan las fibras. Estas fibras cruzan a un lado y las otras fibras cruzan al otro lado. ¿Qué pasa si se lesiona uno de los nervios ópticos? ¿Qué van a tener? ¿Anopsia o heminopsia? Estos son los dos campos. Esto es una anopsia y esto es una hemianopsia. ¿Ya? Entonces, si se lesiona todo un nervio óptico, ¿qué va a haber? Anopsia. Anopsia, ya sea izquierda o derecha. No van a ver todos, todo un campo con uno de los ojos. O sea, de un lado van a ver totalmente negro probablemente. ¿Ya? Entonces, con uno ven bien y con el otro no. Eso es una anopsia. Eso sucede cuando se lesiona uno de los nervios craneales. ¿Qué pasa si la lesión es quiasmática? Si la lesión es quiasmática, ¿cuál es la imagen? Es una hemianopsia, o sea, ven oscuro hacia los laditos, porque como lo que se está lesionando son estas fibras centrales, ¿se acuerdan de algo así era, ¿no es cierto? Ya está, algo así. Como lo que se está lesionando es esto de acá, son las fibras internas las que se están dañando, y esas fibras internas tienen una visión de las partes externas y las fibras laterales tienen una visión de las zonas internas, así es, ¿cierto? En la retina que hace como espejito. Entonces, cuando se lesiona el quiasma, no ven las zonas externas, se oscurece todo y la visión se hace tubular. Entonces, la lesión del quiasma óptico, ¿qué tipo de visión da? ¿O qué tipo de anopsia y heminopsia? Da una hemianopsia, porque son la mitad de los campos visuales los que se están alterando. Heterónima, porque de un lado no ven el lado derecho y del otro lado no ven el lado izquierdo. ¿Ya? Bitemporal o bilateral también se le puede decir, porque ambos campos temporales es lo que están dañados, y su visión va a ser la zona blanquita como un tubo, da una visión tubular. Y si la lesión es ya también retroquiasmática, por detrás del quiasma, ¿qué tipo de anopsia o heminopsia va a haber? ¿Qué cosa dejarían de ver? Si cierran esto, ¿qué nervios están lesionando? O si una lesión es retroquiasmática, este de acá y este de acá, ¿cierto? ¿Qué campos se anulan? Generalmente este de acá y ¿cuál más? El lateral, ¿no? O sea, aquí lo que va a generar es esto de acá. Otra hemianopsia, pero ya también distinta. Va a ser una hemianopsia de este tipo, más o menos así. ¿Ya? Es otro tipo de hemianopsia, pero ya también homónima, porque ambos campos son los que se forman bilateral. Bueno, la cosa es que aquí lo que va a pasar es que diferentes campos se van a alterar dependiendo del nivel. Hay lesiones prequiasmáticas, quiasmáticas y retroquiasmáticas. ¿Cuál es prequiasmática? ¿Antes o después del quiasma? Esta acá. Esta es prequiasmática. Esta es una lesión quiasmática y esta es una postquiasmática o retroquiasmática, como también se le llama. Se van a practicar harto en oftalmo sobre todo, pero ya más o menos vayan ubicándose dónde, qué puede pasar con las lesiones del nervio óptico a diferentes niveles. Por supuesto que lo más comúnmente preguntado es la lesión del quiasma, ¿no? La lesión media. El 99% de preguntas acá es esto, y da una hemianopsia heterónima bitemporal, generalmente con tumores de la hipófisis que está asentado sobre la silla turca, ¿verdad? Muy bien.
Ya está, esto es por tumores, y la retroquiasmática generalmente es por lesiones ya en el mismo parénquima cerebral, a nivel del 17, 18, 19 de Brodmann, que es el área visual. ¿Ok? Bien, cerramos entonces. Finalmente, nervio óptico, que viene a acordarse que es sensitivo, percibe la visión. Vamos bajando, viene el tercer par. ¿Cuál es el tercer par? Este acá, voy a hacer de azul para ir alternando. El óculo motor. ¿Cuál es la función del tercer par oculomotor que ven que está saliendo justo exactamente por encima de la protuberancia? Dos a cada lado. El oculomotor inerva principalmente el esfínter de la pupila. El esfínter de la pupila. Por lo tanto, ¿qué hace el oculomotor? Miosis. Es la fibra que actúa ya también, ¿no es cierto? El eferente. Hace un rato vimos que el segundo par craneal sentía y el tercer par craneal actuaba cuando había reflejos. Generaba miosis cuando hay un reflejo fotomotor. ¿Qué más genera? La mayoría de los oculomotores, o sea, todos los músculos que inervan el ojito, los músculos del ojo, están inervados por el tercer par craneal. Entre ellos, el recto inferior, el recto superior, el recto interno, el oblicuo inferior, esto no lo memoricen ahorita, los músculos ciliares, el elevador del párpado superior también. O sea, casi todos los movimientos que se hacen a nivel del ojito, desde llevar el ojo hacia adentro, hacia arriba, hacia abajo, abrir el párpado, tercer par craneal. Salvo hay un único movimiento que no está inervado por dos musculitos que no están inervados por el tercer par. ¿Cuáles son? Los abductores, que están inervados por el oculomotor externo, que es el sexto par craneal, y el otro que está inervado por el patético, que es el oblicuo superior. En otro momento lo vamos a ver. Pero en general, la mayoría de músculos del ojito están inervados por el tercer par craneal, por eso es el oculomotor. ¿Ya? ¿Qué patologías suelen alterar el tercer par craneal? Generalmente los aneurismas intracraneales. ¿Qué aneurismas? ¿Anteriores o posteriores? Cuando vean el polígono de Willis, un poquito, adelantándonos acá, el polígono de Willis tiene finalmente una arteria comunicante anterior y una arteria comunicante posterior que pasa más o menos a ese nivel, ¿cierto? El polígono de Willis más o menos a esa altura pasa. ¿Dónde está la comunicante anterior? Ahí. ¿Dónde está la comunicante posterior? Acá. ¿Dónde son más frecuentes los aneurismas? Justamente en las arterias comunicantes. En la arteria comunicante anterior en realidad es la mayoría, pero la posterior también es bastante frecuente. Entonces, justo la arteria comunicante posterior pasa por entre las dos, la salida de los dos nervios oculomotores. Entonces, ¿en qué patologías puede alterarse el nervio oculomotor? En los aneurismas de la comunicante posterior, que es altamente frecuente. Esa es una aplicación clínico-quirúrgica que tienen que recordar. Entonces, está muy relacionado con los aneurismas. ¿Qué más? Vamos bajando. El tercer par, hemos visto que era motor de casi todos. Ahora vamos al cuarto par. El cuarto par no tiene gran trascendencia. Aquí está el nervio troclear, que sale por los costaditos, ¿cierto? Son laterales a ambos lados. Ese cuarto par o troclear, ¿qué cosa inerva? El oblicuo superior del ojo. No es un movimiento súper trascendente, genera sobre todo movimientos hacia arriba, hacia las zonas laterales. No es el que abduce, no es el que mira a los costados, ¿ya? Realmente un poco más hacia arriba. El oblicuo superior. Luego viene el nervio trigémino, el quinto par. A este quinto par sí lo conocen algo, ¿no? Lo hemos mencionado bastante. El quinto par, ya para cerrar acá, el quinto par o trigémino tiene una rama 1, una rama 2 y una rama 3. La primera rama del trigémino es sensitivo oftálmico u ocular, ¿cierto? O sea, causa sensación de la parte superior de la cabeza. Entonces, a nivel ocular, ¿qué tipo de sensibilidad va a dar? Principalmente corneal. Aquí les quiero hacer una aclaración y algo que sí ha venido y les puede confundir. Hace un rato vimos que el segundo par, el óptico, recibía la sensación, percibía la visión, la luz, el acercamiento de los objetos y todo, ¿no es cierto?
Pero cuando se tocan la córnea, eso no es sensibilidad del segundo par, eso es sensibilidad táctil prácticamente. Eso es del trigémino, la primera rama del trigémino. El reflejo corneal, las fibras aferentes del reflejo corneal están ocasionadas por la primera rama del trigémino. ¿Y quién actúa? Hace un rato vimos, generalmente el facial es el que después va a cerrar, ¿no? El que después va a cerrar todo el ojo, no es el oculomotor. El oculomotor mueve el ojito, pero el que mueve todo el orbicular, todos los músculos de la cara, va a ser después el facial. Eso lo vimos hace un ratito, ¿no? Ya está, toda la sensibilidad de la parte oftálmica ocular. ¿Quién más? El quinto 2 es sensitivo, pero de la parte maxilar, la parte superior de la boca. Y el tercero es sensitivo y a la vez motor de la parte mandibular. Entonces, hagamos ejercicio acá, ya para concretar esto. Se acerca un objeto, ¿quién está percibiendo? Segundo par. ¿Y qué movimiento hacen? De acomodación. ¿Qué músculos hacen la acomodación del ojo? El tercer par, ¿no es cierto? Se tocan la córnea o de pronto les cae agua caliente, por decir, en el ojo. ¿Quién percibe esa sensación? El trigémino, el quinto 1. ¿Y quién actúa? ¿Quién cierra el ojo para proteger la córnea? El facial ya también. Esa es la secuencia de los reflejos. Son dos tipos de reflejos. Los reflejos fotomotores, los reflejos de acomodación, y por otro los reflejos táctiles, por agresiones, por temperatura, etc. ¿Ya? Muy bien, entonces primero, segundo, tercero, que ya lo conocen. Y el tercero que es sensitivo y motor. Ya está. Vamos bajando. El sexto par corresponde al nervio abductor. El sexto, el nervio abducens del ojo. O sea, en palabras fáciles, ¿qué cosa inerva? El recto externo. El recto externo del ojo, o sea, lo que está más hacia afuera. ¿Y qué movimiento hace el ojo? Que miren hacia es el movimiento que hacen de reojo, ¿no es cierto? Van a mirar de reojo, es porque el sexto par está llevando de uno no, van a mirar de reojo al lado izquierdo, se activa el sexto par del lado izquierdo para hacer abducción, y se activa el tercer par ya también del otro lado porque es un recto interno, ¿no es cierto? Entonces, si van a ver de reojo, se activan los dos. Sexto par de este ojo, recto externo, y de este ojito, recto interno. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los dos únicos músculos intrínsecos del ojo que no están inervados por el tercero? El recto externo por el sexto y el oblicuo superior por el cuarto, por el patético. El cuarto es el patético. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más debemos recordar del sexto par? ¿Qué más? Nada más. Vamos al séptimo. Sobre todo, abducción del ojito. Eso sí han preguntado bastante, ¿eh? ¿Quién abduce el ojo o quién genera una mirada externa? Sexto par. Vamos al séptimo, el nervio facial, que lo hemos visto bastante. El séptimo par o nervio facial da ambos tipos de sensaciones. Vamos a escribir al otro ladito ya para tener espacio. El séptimo par o nervio facial da inervación sensitiva y da inervación motora. La inervación sensitiva es principalmente parasimpática. Es decir, la inervación sensitiva del facial va sobre todo hacia los sentidos y específicamente a la lengua. Inerva la lengua, inerva las glándulas salivales, de ahí su origen parasimpático, las glándulas lacrimales, etc. Entonces, ¿quién inerva las glándulas salivales, lacrimales y demás órganos? El nervio facial, por eso su sensibilidad es parasimpática. Y en el caso de la lengua, principalmente los 2/3 anteriores. Los 2/3 anteriores, porque ya el tercio posterior, después vamos a ver que lo inerva otro par, el 9, el osofaringio. Entonces, sensibilidad gustativa de la lengua en sus 2/3 anteriores, inervación de las glándulas y glándulas lacrimales hace que lloren, ¿no? Y el motor, el facial en su rama motora, todos los nervios de la mímica que vimos, los nervios de la risa, etc. ¿Cuál es el único que no inerva el facial? A los de la mandíbula, a los masticadores, que lo hemos visto hace un rato.
¿Quién inervaba a los masticadores? El trigémino en su tercera rama, ¿no? La rama mandibular del trigémino. Ya está. Entonces el facial, la mayoría de los músculos externos de la cara, de la mímica, de la risa, etc. ¿Ya? En el caso del reflejo corneal, ¿qué ramas tiene? ¿Aferentes o eferentes? Eferentes, ¿no es cierto? Los eferentes son los motores. ¿Y quién tenía las ramas aferentes del corneal? El quinto par, el trigémino. Eso hay que practicarlo bastante, porque sí suele venir bastante en los exámenes. Muy bien, el facial ya lo hemos comentado, da las diferentes ramitas. ¿Qué glándula atravesaba? La parótida, ¿no? La parótida. Vamos bajando. El octavo par. El octavo par, ¿dónde está? Acá lo estoy encerrando de azul. El octavo par es el vestíbulo coclear. Esto es importante que se acuerden el nombre. Octavo par o vestíbulo coclear. Es decir, que tiene una rama coclear y tiene una rama vestibular. En otorrino van a trabajar bastante eso. La rama coclear se encarga principalmente de la audición. Y la rama vestibular de la estabilidad, del equilibrio, de la acomodación, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces tiene ambos, una rama vestibular y una rama coclear. Es el que percibe la audición y genera también estabilidad, equilibrio. Este es el nervio que se altera, o el que cuando su superficie de mielina, su envoltura de mielina alrededor empieza a aumentar de tamaño, ¿cómo se llama? Neurinoma. Una pregunta típica, clásica. Este es uno de los nervios más afectados por tumores. El octavo par, que hemos visto, su rama tiene una rama vestibular y una rama coclear, con frecuencia hace neurinomas del acústico. Neurinomas del acústico, llamados también schwannomas, ¿no? Acústico, que son uno de los tumores nerviosos más frecuentes. Ya los neurinomas acústicos, que tendrían que se suele diagnosticar con resonancia magnética porque son fosa posterior. Ahora, la rama vestibular, que hemos dicho que en qué participa, en la orientación del paciente, ¿no? Y la rama coclear en la audición. Este nervio está muy afectado por qué tipo de fármacos, por los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos como la amicacina, la streptomicina, suelen generar ototoxicidad, toxicidad del octavo par craneal. ¿Qué fármaco, qué aminoglucósido altera la rama vestibular generando desorientación principalmente? La streptomicina. Y el que altera más la audición, más que desequilibrio, genera sordera, la amicacina. Son datitos que van muy frecuentes de exámenes. La amica es más ototóxica en la rama coclear y la strepto ototóxica en la rama vestibular. Y también hace neurinomas del acústico, ¿no? Muy bien, ya está. ¿De qué área de Brodmann sale el octavo par? Hay dos cosas que tienen que abordarse, ¿no? La visión y la audición. ¿La audición de dónde sale? Del área 41 de Brodmann. ¿Ya? Y la visión, o sea, el nervio óptico, hace un ratito no le pusimos, pero hay que acordarse, el nervio óptico del área 17, 18 y 19 de Brodmann, ¿no? Que es la zona visual. Por lo menos esos dos tienen que acordarse de todas las áreas de Brodmann. El que ve, 17, 18, 19, y el que oye, que es el área 41 de Brodmann. ¿Ya? ¿Qué más? Ya estamos avanzando. Octavo par es el que escucha, que orienta. El noveno par, vamos bajando. El noveno par, el glosofaringio. El glosofaringio, ven que ya sale. ¿De dónde sale el glosofaringio? Es una de esas ramas verdecitas, ven la flechita que está ya prácticamente en el bulbo raquídeo, ¿cierto? El glosofaringio inerva, su propio nombre lo dice, gloso a la lengua y partes de la faringe y otras zonas más. Este noveno par, por acá lo voy a poner para tener espacio. El noveno par inerva la lengua, pero ¿qué parte de la lengua? El tercio posterior. La sensibilidad gustativa en el tercio posterior. En los dos tercios anteriores eran del nervio facial. ¿Qué más inerva? El seno carotídeo. ¿Te acuerdan hace un ratito del seno carotídeo que tenía baroreceptores, quimioreceptores? Pues este es el nervio que percibe esas sensaciones y después va a mandar información al corazón para hacer taquicardia, para aumentar la presión arterial, qué sé yo. ¿Ya?
el que percibe las sensaciones, el seno carotídeo es el noveno par. Y por supuesto que esto es la función sensitiva. Y la función motora ya también se encarga de los movimientos de la lengua, movimientos de la faringe, de las cuerdas vocales, por eso es el glosofaringeo. Motora, sobre todo el estilofaringeo, el músculo estilofaringeo, el estilogloso. Esto, si no lo memorizan, no es un problema. Acuérdense sobre todo que son los músculos que hacen movimientos de la lengua, de la deglución en general. El constrictor superior de la faringe. ¿Ya? Estos músculos en general participan en la deglución. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿cuál es el par craneal que hace pasar alimentos? El noveno par craneal, el glosofaringeo. ¿Qué más? El décimo par es famosísimo, ¿no? El nervio vago. No necesitan ninguna presentación, este es el que más conocen. El nervio vago. El décimo par, llamado también el nervio cardio neumogástrico. Y con eso de ahí sale todo sus funciones. Tiene inervación cardíaca, función respiratoria, función visceral. Inerva fibras musculares del corazón, inerva músculos que estimulan la respiración, el diafragma, inerva las vísceras, todos los intestinos y demás. Ese es el nombre que recibe. ¿Ya? Cardioneumogástrico. Es inervación principalmente parasimpática, ¿cierto? Parasimpática, y participa en los reflejos de la tos, reflejo tusígeno, reflejo nauseoso, reflejo de náuseas, y en la fonación. Es el que estimula principalmente las cuerdas vocales para participar en la fonación. Entonces, ¿quién participa en la deglución? El noveno. ¿Quién participa en la fonación? El décimo, el vago, el neumogástrico. ¿Y por qué en la fonación? ¿Qué ramas del vago son las que estimulan las cuerdas vocales? La glotis. El laringio recurrente, por ejemplo, ¿no? El nervio laringio recurrente. Cuando se lesiona el laringio recurrente, ¿cuándo se lesiona el laringio recurrente? Generalmente cuando hay problemas aórticos, tumores de mediastina, etc. Hay disfonía, ¿no? O afonía incluso. Listo. Entonces, ya está, son los 10 principales. Los otros dos no son tan famosos, pero tienen su importancia. El 11º, que lo escribo acá, al costadito. El 11º es el nervio espinal, y el 12º, que es como se le debe llamar a estos dos, es el nervio hipogloso. El espinal, principalmente, el nervio espinal, el 11º motor, el 11º par, es principalmente motor e inerva sobre todo el músculo espinal, de ahí viene su nombre. El músculo espinal inerva el esternocleido mastoideo. ¿Ya? ¿Qué función tiene? El esternocleido mastoideo mueve la cabeza hacia los costaditos, ¿no? ¿A quién también inerva? Al trapecio. Estos son dos músculos importantísimos. Más que el espinal, que le da el nombre, el esternocleido y el trapecio son importantes en cuanto a este nervio. ¿Qué movimiento hace el trapecio? Eleva los hombros. El trapecio principalmente. Esa es función del 11º par. Y el esternocleido mastoideo, giro de la cabeza hacia los costaditos. Y el hipogloso es principalmente motor de la lengua. Es uno de los principales motores de la lengua. Entonces, junto al noveno par que vimos hace un rato, el glosofaringeo, se encargan de los movimientos de la lengua, de la deglución y demás. Es el motor de la lengua, tanto intrínsecos como extrínsecos. Salvo el palatogloso, que es inervado por el noveno, pero no se rayen con eso. Entonces, recapitulando, esto los pares craneales lo tienen que saber al revés y al derecho. El 1, el olfatorio. El 2, el olfatorio, que hemos dicho que es uno de los extratalámicos, el único. El 2 es el óptico, que sale del 17, 18, 19 de Brodmann, y principalmente en fibras aferentes, sensitivas. El 3, el oculomotor, que inerva casi todos los músculos motores del ojo, ¿no? Movimientos arriba, hacia abajo, hacia adentro, etc. Salvo 2, que son el oblicuo superior y el recto externo, que son otros nervios. Y una de las principales funciones del oculomotor es el que contrae el esfínter y genera de la pupila y genera miosis. El cuarto nervio, el troclearo patético,
que inerva el oblicuo superior. Luego viene el trigémino, que tiene 3 ramitas, 2 primeras sensitivas, sensitiva oftálmica, sensitiva maxilar y sensitiva motora mandibular. El sexto par, el nervio abductor del ojito, que inerva el recto externo. Séptimo, el facial, que hemos visto a la izquierda, que estimula de forma estimulación motriz de casi todos los músculos de la carita, y estimulación parasimpática, las glándulas lacrimales, salivales y sensibilidad gustativa de los 2 tercios anteriores de la lengua. ¿Ya? El octavo, vestíbulo coclear, rama coclear para la audición, rama vestibular para la orientación, ¿no? Afectados por tumores y por fármacos tóxicos, sobre todo aminoglucósidos. El 9, el glosofaringio, que participa en la deglución y sobre todo el tercio posterior de la lengua. El 10, el vago, cardioneumogástrico, de los reflejos, tos, náusea, fonación. El 11, el espinal, del trapecio esternocleidomastoideo. Y el 12, el hipogloso, que da movimientos de la lengua. Esto practíquenlo 1000 veces, y para eso está este cuadrito. ¿Ya? Con sus flechitas, con su lápiz, hasta que lo hagan de memoria. ¿Okay? Por lo menos sus nombres y sus funciones, ¿no? ¿Qué inerva? Listo, chicos, cerramos pares craneales. Vamos ya al cuellito. El cuello ya es bastante más fácil, muy práctico del cuello. En realidad la anatomía del cuello es bien complicado, pero lo que debemos saber es sencillo. Ya, en principio hay un límite superior y hay un límite inferior. ¿Cuáles son los límites superiores e inferiores del cuello? Aquí tienen los numeritos, lo sencillo, y a la derecha toda la descripción. Esto es referencial, no es que tengan que memorizar todos los límites. La memoria fotográfica, que es más importante. El número 1, la mandíbula, ¿no? El borde inferior de la mandíbula. Luego viene el número 2, el proceso cigomático del hueso temporal. Ese arco cigomático que se generaba del temporal, el costadito, ese es el número 2 ahí. El número 3, el canal auditivo externo, o sea, el huequito de la oreja. El 4, el apófisis mastoides, donde se insertaba el esternocleidomastoideo. El 5, la línea nucal superior, ahí donde termina el cabellito de los varones, el occipital. Ahí. El 6, la protuberancia occipital externa. O sea, fácil. Los puntos más importantes que deben acordar, sobre todo acá, es la apófisis mastoides y el borde inferior de la mandíbula, ¿no? Esa es la línea superior, el límite del cuello. Y el límite inferior va desde el manubrio del esternón, la clavícula, que llega hasta la unión acromioclavicular, y luego a la altura de la séptima vértebra cervical. Eso sí deben acordarse, la séptima vértebra cervical, que es hasta donde llega el cuellito, ¿verdad? Muy bien, eso corresponde al cuello, hasta la séptima vértebra cervical. Listo. ¿Qué más? Desde el punto de vista de la división del cuello, hay una zona superior, una zona media y una zona inferior. Cuello cervical superior, cervical media, cervical inferior. Esto lo van a tener que aplicar en su momento, sobre todo en trauma cervical. Esta es la parte superior, o zona 3. Esta es la parte media, o zona 2. Y esta es la parte inferior, o zona 1. Aquí empezamos desde abajo. 1, 2, 3. El 3 está arriba. A la derecha tienen qué cosa contiene cada una de las zonas. La zona 1, que está más inferior, es una zona muy importante porque tiene, ¿qué cosa? Ahí está, no memoricen esto, lógico, vasos subclavios, las venas brachiocefálicas, o sea, los grandes vasos, las carótidas comunes, las yugulares, el arco aórtico, incluso se ve en la parte inferior del cuellito, la tráquea, el esófago, o sea, grandes vasos y vísceras vitales, como la tráquea, el esófago, parte de los ápices pulmonares, etc. Es decir, la zona 1, la zona cervical 1, incluye incluso partes del mediastino y del tórax. ¿Ya? Esto sobre todo por trauma. La zona 2 tiene principalmente ya las carótidas,
¿A qué nivel se bifurcaba la carótida? ¿Se acuerdan? Borde superior de la tiroides. Ahí notan un poquito, una B chiquita. Ahí está bifurcando, ¿no? ¿Qué estructura de la carótida está a ese nivel? El seno carotídeo. Los receptores del seno carotídeo. Borde superior del cartílago tiroides. Está en la faringe, la laringe, la tráquea, el esófago, la columna cervical, la médula espinal y demás. Entonces, estructuras principalmente laringotraqueales. Y en la zona superior, en la zona 3, ya tenemos a las glándulas salivales, la parte proximal de la tráquea, algunos vasos y algunos pares craneales como el 9 y el 12. ¿Qué es lo importante acá? Si tenemos que tomar los más importantes, grandes vasos abajo, grandes vasos en la zona 1 y algunas vísceras como el esófago y demás. En la zona 2 principalmente la tiroides, parte del cartílago tiroides y las estructuras laringotraqueales. Aquí por ejemplo está la glotis, las cuerdas vocales y demás. Y en la zona 3 principalmente glándulas salivales, ¿ya? Y los músculos maxilares y todo, parte de los maxilares y la mandíbula. Estas son las zonas que lo vamos a volver a ver con más aplicación en la parte de trauma. Pero acuérdense que se divide. La zona 1 es abajo, la zona 2 es al medio y la zona 3 es arriba. Cuando hablemos de los léforas y demás, esto va a tener su aplicación, ¿ya? Bien, ¿qué otra cosa hay que acordarnos? Las fascias, las láminas faciales del cuello. Esto no es tan trascendente. En todo caso, hay fascias anteriores por delante del cuellito, hay fascias posteriores que la dividen, que la separan de la columna. De amarillito, están sus nombres, está el tejido celular subcutáneo. De verde, ¿qué es el color verde? Lámina superficial, ¿no? De verdecito, una lámina superficial, luego viene una lámina pretraqueal, una lámina prevertebral, una fascia alar y una vaina carotídea. O sea, un montón de fascias que envuelven a las estructuras. Conózcanlas nada más, esto no tiene mayor trascendencia, ni siquiera en trauma lo vamos a volver a ver, ¿ya? Pero ahí el cuellito está envuelto por diferentes fascias. Vamos a la siguiente imagen.